Con el señor diputado Álvaro de la Madrid y por supuesto lo tenemos a Manuel Adorni, no para que haga un meme, sino para que nos explique a todos los jubilados qué va a pasar con sus ingresos frente a las elecciones que se vienen y lo que podría pasar después con respecto al tema inflacionario. Así que bien, te mando un gran abrazo y gracias por todo. Abrazo enorme, querido. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, el primero de los temas, primero les agradezco nuevamente que estén aquí. Sapsay, aprovecho, constitucionalista de prestigio, es justo el momento para consultarles respecto de esta causa famosa de los cuadernos que hasta hoy estaba absolutamente durmiendo el sueño de los justos. Bueno, por lo menos se ha confirmado el procesamiento de quién era el que iba al lado del chofer de Centeno, el que recogía las coimas y los retornos de los empresarios y lo llevaba ¿a dónde? A 3 lugares básicamente: a la Quinta de Olivos, al departamento de Cristina y a un avión que iba a la casa de María Ostoich, la madre de Néstor Kirchner. De todo esto Álvaro de la Madrid también sabe mucho, pero quiero escuchar su opinión, Daniel, primero. Bueno, yo creo que de todas maneras es sorprendente como tanto Cuadernos como Otesur y los Sauces están parados. Claro. Fueron elevados a juicio oral, pero sin embargo no avanzan las audiencias, la cantidad de testigos que hay. Y eso deja de pensar de que evidentemente de parte de los jueces hay una desidia o un tiempismo, si se quiere. Claro, claro. En el fin de semana existieron en el domingo, varios artículos que urgieron y pusieron de manifiesto esta situación de estancamiento. A lo mejor esto influyó. Claro. Y ahora se produjo un primer movimiento. En realidad el procesamiento de Barata, que creo que fue uno de los hombres que estuvo más implicado. Claro, es la confirmación, ¿no es cierto? Claro, del procesamiento, sí, pues sí, ya estaba, se confirmó, pero bueno, es importante. Claro. Y por otro lado, el sobreseimiento de 2 de los arrepentidos, estos 2, Betnasa y los 2 grandes empresarios, sí, vinculados a la obra pública, creo que fueron arrepentidos, ambos. Yo no puedo decir si fueron bien sobreseídos o no, porque habría que ver la causa, si no sería hablar absolutamente en el aire. Pero me parece importante que Barata, que fue un funcionario clave del Ministerio de Debido, porque no me olvidemos que tanto como la mano López, derecha, Barata, era la mano derecha de Debido, y la Jaime, izquierda era José López. Claro, López, Jaime y Debido y Barata eran los grandes puntales de Debido. Me parece importante que se haya confirmado ese procesamiento, porque no hay ninguna duda que él fue una pieza clave en todo el camino de las coimas, y en el tema Cuadernos queda claro, se lo involucra en muchísimas partes directamente de esa historia. De la Madrid tiene un conocimiento de todo lo que ha sido Santa Cruz, que en muchos aspectos es cierto, es una repetición de esto. Muchos de esos funcionarios que de lo que estamos hablando y criticando vienen de ahí. ¿Cuál es su mirada de esto, esta confirmación del procesamiento? Bueno, esto es lo que se juega en esta clave judicial, la Argentina, qué va a pasar para adelante. Por eso Cristina necesita atropellar contra la justicia, está apurada, está desesperada, lo hemos hablado muchas veces, y lo que se juega es tremendo, porque si se nacionaliza el modelo de Santa Cruz, fallos que realmente son tremendos, como el de Vudú, como la liberación de determinados presos, más allá de estos que son como una gota de agua en el océano, ¿no? Claro. Hace que la Argentina transite por una situación que el mundo no discute más. Y esto es lo empantanado que estamos nosotros. El mundo no discute más la división de poderes, la existencia de la República, si un gobierno tiene que tener transparencia, si hay rendición de cuentas, si el gobierno tiene que dar explicaciones. Y nosotros estamos discutiendo eso. Por eso que yo señalo que es tan importante esta elección. Mire lo que ha pasado con este sindicalista que quiere evadir la cárcel devolviendo lo robado. Tiene que devolver lo robado y tiene que ir preso. Para el kirchnerismo, cuando lo encuentran con las manos en la masa, la corrupción es algo que en el mejor de los casos se tendría que pagar con una multa, como si fuera una infracción de tránsito. ¿Sí? Una transgresión mínima. Y eso es lo que nosotros nos estamos jugando. Por eso Cristina necesita convertirse en la justicia. Yo lo explico, recorro el país, hago docencia, porque a la gente que está ensimismada, que no tiene trabajo, hay que darle 2 o 3 conceptos para que entienda. Esto que hemos dicho,
el gobierno quiere ir hacia más autoritarismo, quiere nacionalizar el modelo de Santa Cruz, o hay Cristina o hay justicia, vamos a una autocracia familiar, Cristina va a buscar en Máximo la continuidad del plan de consagrar la impunidad, porque no lo consagró en estos 4 años, no va a poner la libertad en manos de Massa, ¿sí? Y esto es lo que se juega en la Argentina. Estamos en una situación bajo mínimo, por eso que yo hablo de retrotopía. Cristina no quiere volver al pasado, quiere profundizar el pasado. Ya Montesquieu, Rousseau, en las democracias civilizadas del mundo hay cosas que no discuten más. Nosotros tenemos que volver a pronunciar palabras emancipadoras, tenemos que volver a luchar por la libertad, para afianzar los propósitos del preámbulo. En eso andamos los argentinos. Por eso que el plan de Cristina yo lo llamo de desorganización nacional. ¿Por qué? Porque quiere ir antes de 1860, ¿sí? Antes de que tengamos constitución. Daniel, me habilita para una pregunta que quería hacerle a ambos. ¿Qué se juega en esta elección? Porque hay toda una discusión incluso adentro de la oposición, de Juntos por el Cambio. Hay gente de Juntos por el Cambio que dice, sí, es una elección más. Hoy en la radio Martín Lustó dijo, no es la elección más importante de la historia, dijo Lustó. Y hay otros que dicen, no, acá se está jugando la república, la democracia. ¿Usted qué opina, doctor? No, yo creo que es una elección clave. Y lo que ha ocurrido hasta ahora, donde el Frente de Todos no logró en las últimas elecciones el quórum propio en la Cámara de Diputados, ni tampoco en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, ha demostrado qué herramienta de control maravillosa ha sido, porque ha imposibilitado que varias de las iniciativas más inconstitucionales y más letales para la República, como la ley de reforma de la justicia, la ley de reforma del Ministerio Público, el modo de designación del Procurador General, entre otros, quedaron estancados. Entonces, si eso no hubiese ocurrido, si esa suerte de corsé no hubiese ocurrido, pues bien, estaríamos en el peor de los mundos, porque muy probablemente estaríamos muy cerca de Santa Cruz. No habría justicia independiente, porque ya habrían avanzado, inclusive en muchas de las aventuras para tratar de sacar al procurador provisorio, a través realmente de manejos absolutamente bajos, manejando la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público como si se tratara de juicio político, porque trastocan los roles. Sin embargo, como es un hombre de bien, probo y que no tienen cómo encontrarlo, ha permanecido. Pero está muy ligado a todo esto, es decir, que la oposición no se dividió, ha logrado que los diputados que tiene en la Cámara de Diputados estén ahí, salvo 3 que pertenecían a la UASTRE, que se fueron al principio, pero no hubo otro transfugismo, y en la Cámara de Senadores lo mismo, lo cual es una gran novedad, pero pudo mucho la opinión pública, que con sus banderazos y con sus exigencias, de alguna manera demostró, o fue un tipo de situación de demostración, cuidado, que si saltan políticamente va a tener un gran costo para ustedes, porque de lo que esperamos es realmente que puedan controlar las iniciativas inconstitucionales que van contra la República. Bueno, eso es lo que se juega. ¿Tendremos más controles? ¿Podremos mantener los controles? ¿Se logrará en senadores, que sería muy factible, no la mayoría, pero lograr 4 o 5 senadores más? Lo que para Frente de Todos es muy grave, además es la casa de Cristina, porque estaría mucho más lejos todavía de los 2/3 que no han logrado ya para varias decisiones clave. Y en diputado el quórum propio. Y en diputados, si logran el quórum propio, sería muy grave, al menos mantener la situación actual en donde el oficialismo no tiene quórum propio. De la Madrid, bueno, usted pertenece a la Unión Cívica Radical, pero hay un gran debate dentro de Juntos por el Cambio respecto de cuál es el rol que deben jugar, por un lado Mauricio Macri y por otro lado Patricia Bullrich. ¿Usted qué cree? ¿Deben correrse de la campaña? Al principio quedaron medio afuera, de hecho Patricia no tiene no va a ninguna candidatura, pero las últimas 24 horas, tanto Diego Santilli como Horacio Rodríguez Larreta como Vidal están pidiendo que Macri y que Patricia Bullrich los acompañen en los recorridos electorales. Están sintiendo que le falta ahí un motor, digamos, con mayor contundencia para conseguir el voto. Pero le quiero preguntar a usted, ¿qué rol debe jugar Macri en estas elecciones? Bueno,
Yo no soy de los que excluyen al expresidente Macri. Creo que él tiene para hacer un aporte sustantivo en la elección, para acompañar, porque en definitiva también este ataque que hace al kirchnerismo como una celada, como trampa, como jugada sucia a la gestión anterior de Cambiemos, es algo que hay que defenderlo. Y él tiene todo el derecho del mundo porque ha sido el protagonista principal. A mí me preocupa, ciertamente, más allá de que eso sucederá o no, lo evaluará el expresidente, Patricia Bullrich sí está haciendo campaña. A mí me interesa no solo dentro del radicalismo, sino desde dentro de todo lo que es Juntos por el Cambio, que nosotros estamos claros, que tengamos que estar claros. Lo hemos hablado mucho a esto, Alfredo. ¿Y qué es esto que te quiero señalar? Que la unidad no es el fin. La unidad es un medio, una herramienta. El fin es salvar y rescatar el país, ¿sí? Esto que te decía el otro día, todo el mundo asocia a Cristina y Alberto con Chávez y Maduro. Lo que hay que evitar que suceda es que la oposición en la Argentina se convierta en lo que fue la oposición en Venezuela. Claro, decir que ¿sí? Facilitó la llegada al poder. Es decir, nosotros tenemos que estar muy claros con eso. Y yo lo he dicho antes de las elecciones, que Juntos por el Cambio tenía que competir, que no tenía que ser una fábrica de candidatos, sino que tenía que ser una fábrica de unidad, de nitidez, de consistencia, de claridad, que había que tener menos marquesina y más política, y que eso era lo que teníamos que hacer. Es muy importante lo que se juega en la Argentina, más allá del rol de que nos toque a cada uno y de las formalidades y del lugar que ocupemos. Todos tenemos que hacer nuestro granito de arena, nuestro máximo esfuerzo, porque es muy importante lo que se juega. Cristina no va a tener empacho en cometer nuevos delitos en ese tránsito hacia consagrar su impunidad, a legalizar lo ilegal, como ha hecho en Santa Cruz, a través incluso de leyes. Hay una información que ha sido publicado hoy, que un organismo oficial, un consejo social vinculado a la pobreza, que presidía hasta muy poco la primera candidata a diputada por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, Tolosa Paz, que ha planteado que la pobreza ya está a centímetros del 50%. ¿Por qué? Este estudio no solamente cuenta la pobreza por ingreso, que ya está entre el 43 y 44%, sino que también cuenta la pobreza por todos los temas que hacen a la inclusión y a la integración social. El tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema de la educación. Hoy hablé con Salvia de la UCA, el titular del Observatorio Social de la UCA, y me decía, y ojo, que si todos estos elementos que se conjugan y dan cerca del 50%, si nosotros usamos un solo de esos valores, por ejemplo, ¿cuántas personas viven en una habitación, una familia que viva en una sola habitación, amuchados, 4 personas en una habitación? Si uno toma ese rubro para caracterizar la pobreza en la Argentina, dice Salvia que estamos cerca del 60%. Es de una gravedad institucional que a esta altura hay varios que han advertido respecto de la fragilidad de la paz social y que, bueno, con dinero, con planes, los distintos sectores piqueteros están controlando. Pero hay que tener muy cuidado porque esa es una suerte de alerta amarilla en el tablero de la democracia, de riesgo, que se pone en riesgo la paz social. Si a eso le sumamos la situación de los jubilados, a los que Alberto le prometió, ¿se acuerdan? Las promesas de Alberto, 20%. Por eso quiero escuchar bien para que todos los jubilados sepan qué está pasando y qué va a pasar con sus saberes a cargo de Manuel Adorni. Manuel, buenas noches. Buenas noches Daniel. La verdad es que, y buenas noches Álvaro, perdón. Lo cierto es que primero un comentario sobre lo que dijiste recién, Alfredo, es muy triste esta Argentina que la pobreza todavía se mide por ingreso, ¿no? Esa